18 y tenemos visitas porque la Universidad Nacional del Litoral, en realidad aquí en el rectorado, se está realizando el primer encuentro de trabajo correspondiente al proyecto que se denomina Diseño e Implementación de un dispositivo de evaluación de competencias en las escuelas preuniversitarias de nivel secundario. Y por eso tenemos aquí en el estudio la visita de Carlos Sima, director del programa de colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de Córdoba, Mariana Barroso, directora de Educación Secundaria de la Universidad Nacional de Cuyo, y Héctor Odetti, director de Enseñanza Preuniversitaria de la UNL, casi el anfitrión. El nuestro. El nuestro. Bueno, Héctor, gracias por estar aquí, gracias Mariana, gracias Carlos. Pero bueno, cuenten cómo surge esto y qué está ocurriendo aquí enfrente nomás. Sí, la verdad que estamos muy contentos. En realidad esto surge porque, bueno, también hubo una decisión política de 5 rectores de 5 universidades nacionales, de la Universidad Nacional del Nordeste, de la Universidad Nacional de Rosario, Cuyo y Córdoba, como para empezar a mirar los sistemas preuniversitarios de estas 5 universidades, que tienen realidades diferentes, distintos componentes. Algunos tenemos escuelas primarias, otros no, otros es más complejo en términos de la propia estructura. Entonces, bueno, nos pusimos a pensar a través de diferentes encuentros cómo evaluarnos nosotros, cómo evaluar nuestra propia calidad de la enseñanza, porque bueno, también se habla en términos de decir, bueno, estamos mejor que o peor que, claro. Bueno, ¿dónde estamos parados? Entonces, qué mejor que nuestros docentes en 2 áreas de lengua y matemática analicemos en términos de competencias, bueno, cómo están nuestros alumnos y que, digamos, de alguna manera, no de manera externa venga un instrumento, sino que desde las bases, porque son nuestros docentes los que están reunidos trabajando, los docentes de lengua y matemática, los referentes de Cuyo, de Córdoba, del Nordeste, del Litoral y de Rosario, en términos de la construcción de un instrumento que pueda dar cuenta de dónde estamos situados exactamente para saber, para mejorar, para mirar, digamos, cómo están los aprendizajes, cómo está nuestro nivel de enseñanza, qué es lo que está pasando en nuestras escuelas en estos momentos que son puntos de inflexión en términos de la educación. Y esto de que los colegios preuniversitarios tienen que ser un faro y un lugar de innovación en términos de la cultura educativa. Tarea no muy fácil, porque reciben a los alumnos de la primaria con distintas realidades. Es la realidad, reitero, de las escuelas preuniversitarias, tal vez con distintos estilos de educación, y tienen que prepararlos para distintas salidas, o sea, a universidades con distintas terminalidades. Bueno, ¿cómo es la realidad hoy? ¿Qué es la conclusión cuál es la conclusión a la que están llegando? No sé si Mariana, bueno, cualquiera de los dos, sí. Bueno, antes que nada, un gusto saludarlos. Muy buenos días para ustedes y para la audiencia. La verdad que es un trabajo, como destaca Carlos, súper interesante y tiene muchas aristas, pero yo voy a destacar 2 que me parecen como muy claves. Una es el trabajo cooperativo, el trabajo en redes, de un sistema educativo que, bueno, sabemos que estamos viviendo tiempos bastante convulsionados, con estadísticas que, bueno, dan cuenta de que el sistema educativo, y particularmente en el nivel secundario, no está dando respuestas contundentes a lo que, bueno, socialmente se reclama, o el deber ser, ¿no? Estos datos que asustan un poco, lo que nos pasó cuando estamos midiendo con un instrumento que, bueno, siempre tiene esta suerte de crítica que no es propio, ¿no? Y que los docentes muchas veces y los equipos directivos cuestionamos y decimos, bueno, pero es que las lógicas de trabajo de las escuelas no se respetan, el instrumento es externo, entonces mide, ¿hasta qué punto mide bien? Bueno, y en ese sentido creo que esto es de altísimo valor, porque ni más ni menos que toma referentes de cada una de las escuelas de estas 5 universidades que mencionamos recién y los invita a construir un instrumento para después medir estas capacidades de egreso en 2 áreas troncales. Lo cual supuso un trabajo muy interesante, que es primero mirarnos, mirar nuestros diseños curriculares
y sobre esa base construir algo, como digo, que tiene un valor, me parece importantísimo, que es poder mirarte a partir de la construcción de un instrumento hecho por tus propios docentes. Y el otro aspecto importante es precisamente el del trabajo cooperativo, ¿no? Nadie puede solo, en tiempos de tanta crisis es muy importante unir esfuerzos para, bueno, intentar mejorar, pero para poder mejorar primero me tengo que mirar. Claro, por tener, eso es tener un valioso. diagnóstico. Tengo Claro. que tener la radiografía, ¿no? Esto que vos decís, el diagnóstico, la foto. El y dato. bueno, el dato, porque si no, no puedo tomar ninguna decisión. La gestión es un principio como básico. Carlos, las realidades son muy diferentes. ¿Está muy complicado armar esta red de la que habla Mariana? Sí, la realidad educativa es similar a todos los colegios. Las problemáticas son las mismas, las que tenemos todos. La mirada que tenemos sobre educación, al ser escuelas que dependen de las universidades, son similares. Sí son distintas las particularidades de cada una de las escuelas, no solamente entre las universidades, sino de las escuelas propias de cada una de las jurisdicciones. Y en ese sentido, coincido con vos decís, tiene mucho que ver esto con un diagnóstico. Nosotros estamos muy orgullosos de los colegios preuniversitarios, también con una característica particular que tienen, que es otra jurisdicción distinta a las provinciales. Entonces tenemos dentro de la autonomía universitaria la posibilidad de pensar nuestros planes de estudio. Entonces, estas situaciones de compartir, como decía Mariana, colaborativamente y no solamente jornadas con los docentes, sino con los mismos equipos directivos. Mientras los docentes trabajaban en una oficina, los equipos directivos estábamos en otra, compartiendo situaciones de la vida real, problemáticas que atraviesan las escuelas. Entonces esto por compartir experiencias, porque es experiencial la educación. Se dan las propuestas, después se materializan y se dan en un sentido o en otro. Entonces esta posibilidad, como decía Mariana, de revisión y de un diagnóstico, ver a dónde estamos, también cómo podemos fomentar o practicar lo que estamos haciendo con otra mirada, o inclusive revisar nuestras propias experiencias en el aula, nos va a permitir justamente crecer y seguir aportando esto a una calidad educativa de una universidad que es pública, y también una defensa que hoy es necesaria de lo que significa nuestra labor en el aula. Así que eso me parece muy valioso. Yo pensaba, bueno, cuando me vine a estudiar a Santa Fe, siempre se habló del salto, ¿no? De estar preparado para el salto, para dar el zarpazo. Yo me vine a estudiar aquí hace ya unos 18 años. ¿El salto ese sigue siendo el mismo? ¿Las dificultades son mayores o cambió el sistema? ¿Cambió el sistema de enseñanza? ¿O es un poco de todo? ¿Qué creen? No sé quién. No, cambió la configuración. En general hubo un cambio. Yo también pegué el salto, pero el siglo pasado. Hace muchos años. Lo que pasa es que las realidades sociales son diferentes. Entonces, los saltos son también diferentes en términos de las realidades y la configuración que hoy tienen los sistemas educativos, el sistema educativo de la jurisdicción con los nuestros, inclusive en la misma ciudad también hay saltos que se siguen dando, de la escuela primaria a la escuela secundaria o de la escuela secundaria a la universidad. Sigue habiendo una brecha, un salto. Bueno, por eso las universidades tienen los programas de articulación entre el nivel medio y el nivel primario, o entre el nivel superior y el nivel secundario, pero bueno, cambia la configuración y cambian las problemáticas, porque cambiaron las problemáticas sociales, cambió la sociedad. Veo que, o sea, lo bueno de todo esto es la realidad que se le brinda a los estudiantes de las escuelas secundarias de toda esta franja que abarcan las universidades que hoy están aquí en el rectorado, porque es cierto que hay estudiantes, de acuerdo a su perfil, a lo que desean en el futuro, que eligen estudiar en otras provincias que no es la suya de origen. Hay chicos de aquí de Santa Fe que dicen, no, yo prefiero el perfil, sí, está bueno el de la UNL, pero me quiero ir a estudiar a Córdoba. O porque no está aquí la carrera y está en otra provincia. Claro. Entonces, el hecho de que ustedes estén trabajando de esta forma está buenísimo, porque quita un poco de miedo, un poco de incertidumbre e inseguridad, decir, no me voy a encontrar tal vez con una realidad tan diferente a la que tengo en mi provincia. Sí, esto que decís es clave. Yo tengo una pequeña, digamos, es un pensamiento que comparto, que pienso que son bastante distintas las condiciones que hoy tiene un joven, ¿no? En esto de cómo siente, vive, piensa el mundo,
y su contexto familiar es muy distinto. Sí. Si tomamos 1, 2 décadas atrás, ni hablar, y la época nuestra ni hablar, como dice Carlos acá, somos de otro siglo, pero creo que el mundo para los jóvenes se achicó. ¿En qué sentido? Esto que estás diciendo precisamente, es decir, las fronteras. Hoy es muy común escuchar estudiantes que siguen carreras en el extranjero. Sí. Hay una posibilidad enorme. Hay una apertura en esto. Ya no pasa como esto por ahí tan traumático. Bueno, Aquiles, vos sos joven, pero por ahí también irte en la época en la que vos decidís dar este salto, como vos lo ponés así simbólicamente, era un tema. Hoy no lo es. Hoy para los jóvenes el mundo está más cercano entre sí. Absolutamente. Entonces creo que esto también tiene un valor, esto que vos decías recién, interesante, porque es altamente probable que nosotros tengamos estudiantes que deciden hacer, inclusive yo me imagino la escuela secundaria futuro muy distinta, ¿no? Con que yo pueda hacer un trayecto acá, mis estudiantes vengan para acá, también me lo estoy imaginando para la secundaria que vendrá. Y creo que un poco esto adelanta o intenta borrar algunos límites que no tenemos por qué darnos. Totalmente. Carlos. ¿Cómo Sí, no, en ese sentido también por ahí aportar esto que hablamos de saltos, nosotros por ahí deberíamos tratar de generar estos puentes. Claro. Que impiden tener que bueno. pensarlo desde el punto de vista del salto, y ahí sí yo siempre soy muy sistémico, porque la educación, el sistema universitario también es parte de todo el sistema del educativo. Entonces estar echándonos la culpa, entre comillas, a que nosotros decimos que la secundaria no prepara para la universidad. Claro. La secundaria, y con razón nos dice, oigan, sus ingresos tienen que estar pensados a lo mejor de otra dinámica. Las mismas universidades por ahí hablamos de la terminal de secundario y no vemos hacia adentro cuáles son nuestras Hasta el nivel ratios. inicial, si querés. Y que es un traslado, secundaria dice de primaria, y primaria también ahora inicial tiene los otro problemas sentido. de escritura que tenemos en la provincia de Santa Fe con chicos que es una tragedia educativa, así la definió el propio ministro de Educación de Santa Fe. Chicos que Con no las evaluaciones aprenden de- a leer en la edad que deberían hacerlo. Sí, entonces es como una cuestión de pensarlo como un sistema, de tender puentes, de Está muy articular y de trabajar en pos de que sea no un salto, sino que sea algo más accesible para todo. Ese sentido de la inclusión es como la premisa que hoy en día tenemos que cuidar, y más en la universidad pública, ¿no? Obviamente. Héctor, ¿cómo sigue todo? Todo sigue el día de hoy, digamos, los docentes están trabajando. La verdad que ayer tuvimos un día muy intenso de trabajo, y a la tarde, cuando pensábamos que íbamos a tener algunos acuerdos, hubo más acuerdos de los que nosotros pensábamos, y mucha más colaboración y mucha más sinergia, con lo cual nos puso muy contentos. En el día de hoy estaríamos redondeando a ver si este dispositivo ya cerrar y empezar a ya hablar de una fecha probable de segundo implementación, de un segundo encuentro que la colega de Cuyo prometió recibirnos en Cuyo. Con buenos vinos. Con buenos bueno. vinos, así que lo estamos comprometiendo. Algunos periodistas Si siempre- necesitan periodistas que hagan el reporte, que tanto por informen lo que está televisión como por pasando, radio no hay estamos problema. saliendo, así que ya comprometimos Sí. a la compañera. Pero de todos modos, sí ya pensar el momento donde haríamos este dispositivo en nuestras aulas, para que, bueno, después, en función de la evaluación, los rectores tomen las Claro. decisiones que tengan que tomar. Bueno, Bien. bueno, muchísimas gracias por No, esta por visita favor. y gracias por cortar un poquito todo lo que está pasando aquí en el Paraninfo para cruzarse y venir a informarnos Gracias. esto que saludamos y que realmente es necesario. Que a pesar de todo lo que estamos informando durante todos estos días, la falta de financiamiento, la situación que atraviesan los Sí. docentes universitarios, se siga trabajando de esta forma. Sí, Felicitaciones con y mucha gracias. fuerza. No, Sí. a ustedes. Muchas Gracias gracias. a Bueno, ustedes. muchas gracias. Bueno, nos visitó el anfitrión Héctor Odetti, director de enseñanza preuniversitaria de la UNL, Mariana Barroso, directora de educación secundaria de la Universidad Nacional de Cuyo, futura anfitriona, y Carlos Cima, director del programa de colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de Córdoba. Un lujito. ¿Escuchás? De 10.